¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la materia de biología para la resolución de la guía de Politécnico del año 2020 y comenzaremos con el área 1, carreras de las ingenierías y ciencias físico-matemáticas. Abran su guía oficial en la página 130. Por cierto, si alguien aún no la tiene, ya sea en formato PDF o de forma impresa, bueno, envíenme un correo, al final lo voy a poner aquí en mi correo para que ustedes se comuniquen conmigo y les pueda yo enviar una vista de esta guía en formato PDF. Pregunta número 1 es la unidad básica estructural de los seres vivos. Efectivamente, es la célula. ¿Cómo sabemos que algo tiene vida o no tiene vida? Por la conformación de células. Puede tener una célula, como lo son las bacterias, organismos unicelulares o múltiples células, donde ya se les llama organismos multicelulares o pluricelulares, como es el caso de hongos, plantas, animales, incluyendo al ser humano, por supuesto. Entonces, esta es la unidad básica de todos los seres vivos. Si algo tiene vida, debe tener células, si no, no es un ser vivo o un sistema biológico. Número 2, organelo exclusivo de la célula vegetal. De los 4 que tienes allí, es el cloroplasto. El cloroplasto, encargado de realizar la fotosíntesis en el inciso B, es el único que pertenece exclusivamente a células vegetales, ya que son los organismos autótrofos o que pueden fabricar su propio alimento. Número 3. Algunos eucariontes pueden producir moléculas de alta energía llamadas ATP. Recuerda esa adenosina de trifosfato, como vemos en el tema de metabolismo, mediante un metabolismo anaerobio. Estos son llamados organismos anaerobios. Y hay que ver qué tipo de anaerobios son, porque se desarrollan o crecen en presencia como en ausencia de oxígeno, como lo son las levaduras, un tipo de hongo, los anélidos y los moluscos, los anélidos son un tipo de gusano que vive debajo de la tierra y puede sobrevivir en prácticamente ausencia de oxígeno. Y los moluscos también son organismos marinos. Esto es el inciso D dado, facultativos. Los organismos anaerobios facultativos son aquellos que pueden sobrevivir ante la presencia de oxígeno o en la ausencia de oxígeno. Por eso se les llama facultativos, porque tienen la facultad de poder adaptarse con o sin oxígeno y aún así sobrevivir. Pregunta número 4. Durante la fotosíntesis se utiliza dióxido de carbono, agua, sales minerales y energía fotónica, o sea, de la luz, como materias primas. Se libera oxígeno por fotólisis a partir de la molécula D, es el inciso D de dado, de agua. Esa reacción de la fotólisis en la fotosíntesis corresponde a que el agua va a descomponerse con la energía luminosa y por medio de complejos que se llaman citocromos dentro de los cloroplastos. Los citocromos son capaces de emplear la energía luminosa para descomponer la molécula de agua en hidrógeno, oxígeno, que este se libera a la atmósfera, y en electrones. Esa es la fuente de electrones de la fotosíntesis, el agua. Bueno, únicamente aquí nosotros vamos a balancear correctamente esta reacción y así entonces tendríamos, aquí serían 4 electrones con 4 hidrógenos. Esa es la reacción de la fotólisis que se lleva a cabo en la fase luminosa en los cloroplastos, particularmente en la membrana de los tilacoides que están dentro de los cloroplastos, como se ve más a fondo en ese tema. Así que esa sería la justificación de esta reacción que se llama fotólisis. Todos estos temas que hacen falta también en este canal, pues están programados que yo los vaya subiendo conforme el tiempo me lo permita. Vamos con la pregunta número 5. La formación de células sexuales masculinas se llama, inciso A, espermatogénesis. Bueno, la formación de células sexuales, de gametos, recibe el nombre general de gametogénesis. La gametogénesis se va a dividir en dos: ovogénesis, que como su nombre lo dice es la producción o la generación de óvulos, y la espermatogénesis, que es la producción o generación de espermatozoides. Sí, estos procesos ocurren
por la división celular que conocemos como meiosis. Número 6, perdón. Identificar cuál de las siguientes hormonas inicia en el hombre el desarrollo de sus características sexuales masculinas. Bueno, creo que esto la mayoría lo debe saber, es el inciso B, la testosterona, que se conoce como una hormona esteroide, también le llaman andrógeno, que particularmente se establece en mayor proporción en los hombres. En las mujeres es muy pequeña la cantidad que existe de testosterona. La progesterona y la hormona luteinizante son hormonas predominantemente en la mujer. La progesterona, por ejemplo, va a permitir el establecimiento y el desarrollo de un embarazo. Sin esta hormona, la mujer simplemente no puede desarrollar un embarazo. La hormona luteinizante o luteínica, como también se le llama, participa en el ciclo menstrual para la maduración del óvulo. Y la oxitocina es una hormona que también tiene varios papeles importantes, sobre todo en la mujer, como lo son la lactancia, al momento del parto poderlo inducir, y también el desarrollo del amor o del cariño que se tiene hacia el recién nacido. Número 7, ahora sí. Si se efectúa una cruza monohíbrida de plantas de chícharo con los genotipos AA mayúscula con AA minúscula, como lo tenemos ya anotado aquí, todos los descendientes de la F1, que quiere decir F1, generación filial 1, serán, bueno, vamos a resolver esto, es un problema de genética. Esto representa la cruza. Aquí tenemos un organismo que es homocigoto dominante, como se ve en el tema de genética. Homocigoto dominante, cuando son mayúsculas y tienen las dos letras mayúsculas. El par de alelos aquí son, tanto el padre como la madre son dominantes. Y este organismo tiene un par de alelos recesivos, es un homocigoto recesivo. De hecho, tengo ya un video de esto en el canal para que ustedes revisen los términos básicos de genética, así como las leyes de Mendel. Voy a poner un enlace ahí para que lo puedan consultar. Y para obtener la cruza, los descendientes de la generación F1 filial 1, vamos a hacer un cuadro de Punnett. Sí, bueno, una disculpa por la interrupción. Tengo desafortunadamente de vecino al tren, entonces luego pasa esto. Entonces, ¿en qué consiste este cuadro de Punnett? Consiste en hacer un casillero, algo así como el juego del gato. Vamos a poner los alelos de un progenitor en un par de casillas separados, A mayúscula y A mayúscula, y los alelos del otro progenitor en otras casillas en la columna, A minúscula, A minúscula. Y únicamente tenemos que interceptar estos casilleros. Todos quedan una mayúscula con una A minúscula, lo cual quiere decir que esto representa la proporción. Le llaman proporción fenotípica, que es las características físicas que poseen la descendencia. Todo esto representa la generación filial 1. Todo esto es el 100%, divide el 100% entre 4, 25%. Pero como todos los casilleros nos dieron un organismo que se llama heterocígoto, o sea, con un alelo dominante y un recesivo, el 100% son heterocígotos, como se ven esos términos en genética. ¿Sí? Y entonces, pues con este genotipo, ¿no? El genotipo se refiere a la configuración genética de un organismo para una determinada característica, dado sus alelos. A mayúscula, A minúscula, un dominante y un recesivo. Bien, vamos a ver cómo se expresa aquí entonces las respuestas posibles. Y bueno, todos los descendientes efectivamente serán así, heterocígotos, como dice el inciso C. Muy bien. Pregunta número 8 es relacionada a lo mismo. Un colibrí macho cuyo color de plumaje es verde brillante. Vamos a poner aquí verde brillante. Sería la característica dominante, como se dice más adelante. Entonces en mayúscula, porque es el dominante. Y se cruza con una colibrí
hembra de color verde pálido. Vamos a ponerla así, V minúscula, y para que sea más claro le pongo aquí la P de color pálido. Nos pide la proporción para fenotipos posibles en el cruce anterior. Muy bien, pues vamos a hacer nuevamente nuestro cuadro de Punnett. Sí, para que la hembra tenga este color, sus dos alelos deben ser recesivos. La única manera de que se manifieste una característica recesiva es que sus dos alelos sean también recesivos. En cambio aquí el macho puede ser homocigoto dominante o heterocigoto, cualquiera de las dos opciones. Dos dominantes o un dominante y un recesivo. Como lo asignamos, ¿no? Esos son los dos posibles genotipos que tiene el macho en este caso. Bueno, podemos trabajar realmente con cualquiera de los dos casos. Obviamente, si tú haces un tablero de Punnett para este caso, te va a dar que el 100% son de color verde brillante, que es el dominante. Si tomamos este caso, vamos a ver, es más interesante qué pasa en el tablero de Punnett con esto. Entonces, si intersectamos V mayúscula con V minúscula, mayúscula también aquí con una V minúscula, y lo mismo va a ocurrir abajo, exactamente. Entonces observa que los resultados que nos proporciona este tablero es que el 100% son heterocigotos, como en la pregunta anterior. Pero entonces, ¿qué color van a tener? Pues si son heterocigotos, ¿cuál gana, el dominante o el recesivo? Obviamente el dominante. Así que el 100% todos ellos van a ser de color verde brillante, no verde pálido. No va a ser ningún verde pálido. Ahí está demostrado por qué. Y por eso la respuesta es el inciso C. Todas de color verde brillante. Número 9. Relaciona cada división celular con sus características. Viene mitosis y meiosis. Entonces vamos a hacer una explicación resumida, lo más concreta posible, pero a la vez también completa para la mitosis y la meiosis. Características en comunes y diferencias que son muy importantes comprenderlas. La mitosis es un proceso de división celular para células somáticas. ¿Qué quiere decir esto? El término somático se refiere a células del cuerpo. Células no sexuales, vamos a especificarlo así. Porque las células sexuales, como ya estábamos viendo en la pregunta 5, se producen por gametogénesis, que previamente tiene el proceso de la meiosis. ¿Sí? Entonces, células no sexuales o no gametos, cualquier célula del cuerpo, ¿no? Una célula del pulmón, una célula de la piel, una célula del cabello, una célula del vaso, una célula del riñón, etc. Cualquier célula de órganos o tejidos que no sean gametos se van a reproducir por mitosis. Entonces vamos a ver qué ocurre en la profase. Se divide en 4 etapas. La primera es la profase. El núcleo que contiene la cromatina, material genético asociado a proteínas, eso es la cromatina, va a condensarse en los cromosomas. Esta es la típica forma del cromosoma. En el caso de nuestra especie y del ser humano, en este punto habría 92 cromosomas. ¿Sí? Porque previamente aquí tenemos el ciclo celular. Antes de que entremos en división celular, profase, metafase, anafase y telofase, tenemos esto que se llama interfase. La interfase es el tiempo en el cual la célula no se está dividiendo. Se divide a su vez en 3 etapas que se identifican: fase G1, S y fase G2. En la fase G1, que ocurre pues recién la célula se dividió, va a haber un crecimiento de la célula, síntesis o fabricación de nuevos organelos que se tienen que estar fabricando, mitocondrias nuevas, es vegetal, cloroplastos nuevos, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, etc., ¿no? Todos estos organelos celulares, que por cierto también ya tengo un video complementario en este canal para que ustedes estudien bien el tema de la célula. Ahí vamos a poner el enlace. Fase S, lo único que ocurre en la fase S es la duplicación
de todo el material genético, todo el DNA de la célula. En el caso de la especie humana tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Si los duplicas te da 92 cromosomas totales o 46 pares. Finalmente en la fase G2 hay una síntesis de hay mayor demanda de proteínas para entrar en la división celular. Estas proteínas principalmente le van a permitir a la célula que se pueda dividir por mitosis o en el caso de los gametos por meiosis. Muy bien, así que por eso aquí tenemos 92 cromosomas y se forman también, además de que se rompe el núcleo, observa que el núcleo se desintegra, se rompe para permitir ahorita el movimiento de esos cromosomas y se forman unas fibras que se conocen como uso mitótico. Y estas van a tener la función de enganchar a los cromosomas y poderlos desplazar. ¿Qué es lo que pasa ahora en la segunda etapa de la mitosis, la metafase? Los cromosomas van a ser alineados a la mitad en el ecuador de la célula. Eso se observa claramente en el microscopio óptico. Después este mismo uso mitótico va a trasladar los cromosomas equitativamente, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, a cada polo, en la llamada anafase, para que entonces poco a poco aquí se vayan separando esta célula en dos. Vemos aquí unas muescas o unos surcos de separación, y en ese momento, conforme la célula, que era una sola, se va dividiendo su citoplasma hasta que se separan dos nuevas células, entramos en la telofase. La telofase tiene dos características: la citocinesis, proceso en el cual es exactamente cuando se dividen la célula en dos, eso es citocinesis, separación completa de la célula en dos o división en dos, y luego se revierten todos los procesos que vimos en la profase, se revierten en la telofase, es decir, se vuelve a formar el núcleo, los cromosomas se descondensan otra vez en cromatina y las fibras del uso mitótico desaparecen. Esos son los eventos que ocurren durante la mitosis. ¿Qué pasa en la meiosis? Bueno, en la meiosis vamos a tener casi lo mismo. Si aquí lo entendimos, la meiosis pues va a ser muy semejante, pero obviamente con algunas diferencias. De entrada va a ser para gametos o células sexuales, óvulos y espermatozoides, como ya lo adelantamos, y se va a dar en dos grandes divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene los mismos nombres: profase, nada más con número romano 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Sí, ocurre lo mismo excepto en la profase 1. Hay un proceso fundamental, muy importante, que va a darle la distinción a la reproducción sexual, que se llama recombinación genética. Bueno, la recombinación genética, como su nombre nos lo sugiere, va a ser un intercambio o recombinación de genes en los cromosomas homólogos de la célula que se está fabricando o se está generando. Vamos a suponer que tenemos un par homólogo de cromosomas. Homólogo quiere decir que tiene la información genética equivalente uno del otro, solamente que uno lo heredamos de nuestra madre y el otro lo heredamos de nuestro padre. Y aquí entonces esos cromosomas homólogos van a unirse y va a haber enzimas que hagan cortes en las moléculas de DNA y luego intercambian material genético equivalente. Después se vuelven a separar, pero obviamente ya cada cromosoma tiene un segmento del cromosoma con el cual intercambia la información genética. Así que estos cromosomas ya no son iguales. Su secuencia de nucleótidos o su secuencia de bases en el DNA ya no es la misma a como era antes. Eso es la recombinación genética. ¿Qué va a originar? Que ese gameto, al final que se madure, óvulo o espermatozoide, tenga una información genética distinta de su progenitor. Obviamente hay segmentos que se conservan, por eso cuando analizamos nosotros la reproducción sexual de los organismos, no somos idénticos los hijos a nuestros padres. Obviamente que nos parecemos en unas cosas a nuestra madre, en otras a nuestro padre, pero nunca somos clones o somos copias de ellos. Es por esto que ocurre en la producción de óvulo y espermatozoide.
Lo demás que acabamos de ver aquí, metafase, anafase y telofase, es exactamente lo mismo que en la mitosis, no cambia nada. Y al final que en la mitosis se van a generar como resultado de la telofase dos células hijas que se llaman diploides o representadas como 2N. Estas células diploides en la mitosis sí son idénticas, son clones porque no hay recombinación genética en la profase de la mitosis, pero tienen esa característica en común, que son diploides. ¿Qué quiere decir 2N o diploide? Que tienen el equivalente a dos juegos de cromosomas. Dos juegos, ¿por qué? Porque uno es materno y otro es paterno. Y esa es la información genética que necesitamos, ¿no? La mitad de 92, regresamos a que son 46 cromosomas, cada una de estas dos células diploides. Y así a su debido tiempo, después de estos pasos del ciclo celular, la célula se va a volver a dividir y tiene toda la información genética que necesita para hacer todas sus funciones. Aquí también tenemos 46 cromosomas, pero genéticamente diferentes, y además no se acaba allí. Hay una segunda división meiótica que se llama meiosis 2. Igual, con las mismas etapas, los mismos nombres, pero con número romano 2. Profase 2, metafase 2, fase 2 y telofase 2. En las tres primeras, profase 2, metafase 2 y el anafase 2, ocurre lo mismo que en la mitosis. Y lo único que va a ser diferente ya va a ser la telofase 2. ¿Por qué? Porque estas dos células que obtuvimos al final de la meiosis 1, en la telofase 1, se van a terminar dividiendo nuevamente por citocinesis cada una de ellas en otras dos células nuevas. Así que ahora de aquí salen dos, de la segunda célula salen otras dos células. Como resultado final hay 4 células que aquí se denominan haploides, y el término haploide, representado con N, quiere decir lo contrario a diploide, o sea, la mitad de cromosomas. La mitad o el equivalente a un solo juego de cromosomas. Por eso estas células ya no se pueden reproducir después. Un óvulo, un espermatozoide ya no se reproducen solos por sí mismos. Tiene que haber una unión o una fusión de estos dos gametos, masculino y femenino, para que puedan dar lugar a un cigoto que entonces ya se empezará a reproducir por mitosis, ¿no? En el desarrollo del embrión hasta concluir en el parto. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Y son genéticamente distintas. Así que con esta información nosotros podemos completar muy bien el tema de división celular y ciclo celular, y así regresar a la pregunta 9 en la página 131. Características de la mitosis. Entonces es la letra B, células somáticas diploides. Letra C, no hay entrecruzamiento de cromosomas homólogos, ¿no? Este proceso no ocurre, es exclusivo de la profase 1 de la meiosis 1. Y el meiosis son las letras que restan, A y D. Células germinales haploides, germinales son gametos, es lo mismo, o son términos equivalentes. Y la letra D, entrecruzamiento de pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? Como acabo de explicar en qué consiste y qué consecuencias tiene todo esto. Vamos a la pregunta 10. Técnica que permite el estudio morfológico de la célula. Estudio morfo es forma y logos, estudio de la forma, ¿no? ¿Cómo puedes estudiar una célula? Es muy pequeña. Es el rango de 1 a 100 micras, o sea que no se puede ver a simple vista, es mediante el uso de microscopio. Por técnica de microscopía, inciso B de bueno. 11. Las bacterias como Escherichia coli se agrupan formando, inciso C, colonias. Efectivamente, puede haber diferentes colonias que son agrupaciones de bacterias de la misma especie o a veces de diferentes especies también bacterianas, como pueden ser estreptococos, estafilococos, principalmente diplococos o cadenas en otras formas irregulares que hacen las bacterias. Número 2. El grano de polen penetra en el, inciso C, en el ovario y pasa al óvulo para fecundar esta célula sexual femenina de la flor y formar la semilla. Efectivamente, las
Plantas que se reproducen sexualmente por medio de la flor producen dos gametos. Nada más que el gameto masculino, su espermatozoide, está en los granos de polen. Los granos de polen son dispersados a veces por el viento, por el agua o insectos polinizadores. Y cuando son depositados correctamente en el receptáculo que es el óvulo, la flor tiene, la parte femenina de la flor tiene un receptáculo donde dentro tiene el óvulo y el ovario, perdón, y dentro del ovario pues también se encuentra el óvulo, que ya entonces puede ser fecundado por uno de los espermatozoides de un grano de polen. Número 13. Relacionar los términos con las características que les correspondan. Entonces, red alimenticia es la letra E. Nos indica cómo se realiza el flujo de energía en el ecosistema. La letra C, perdón. Red alimenticia es un ecosistema natural que representa las diversas conexiones tróficas. Sí, o sea, conexiones tróficas se refiere a la cadena alimenticia. Nada más que no se da en un solo sentido, ¿no? Muchas veces un depredador puede consumir no solamente una presa, sino una variedad de presas diferentes. A su vez, una presa no necesariamente tiene un solo depredador, puede tener varios depredadores. Entonces, más que una cadena, es una red trófica, como ahora se define ya en ecología. La letra C. Número 2, cadena alimenticia es la letra B. Se describe con la letra B, relación lineal que indica los niveles tróficos. ¿Quién se come a quién? Ahí sí es una relación lineal, 1 a 1. Es una forma de analizar la red alimenticia, pero de forma en una sola línea, ¿no? Para que sea un poco más fácil. Número 3, pirámide de biomasa. Es la letra D. Los niveles tróficos se expresan en unidades de gramos, kilogramos o toneladas. ¿Sí? ¿Cuánta biomasa, no? Masa se mide en esas unidades. Bio es vida. Masa generada por los seres vivos o de sistemas biológicos. 4. Pirámide de energía. Ahora sí es la letra E. Nos indica cómo se realiza el flujo de energía en un ecosistema y se expresa en unidades como la caloría o kilocaloría. Sí, desde que empezamos con los productores, que son las plantas absorben la energía lumínica, que es la base energética de todos los seres vivos. Luego los herbívoros se consumen a las plantas. Va a haber una pérdida de energía de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Luego va a haber una disipación de energía en forma de calor, como vamos a ver para el próximo video. También en la pregunta número 21, ahí vamos a ver con más detalles. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y obviamente la energía, pues aquí, sobre todo la energía térmica, se mide en calorías o kilocalorías. Y finalmente la primera ley de la termodinámica es la letra A, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Obviamente. Relacionando bien estas columnas es la letra B de bueno, la correcta. Vamos a la pregunta 14. Seleccionar la opción que representa en su conjunto la siguiente imagen. Hay que observar bien la imagen. Ahí tú puedes ver diferentes plantas, como lo son algunos cactus, veo aquí algún musgo, en fin, diferentes clases de plantas del desierto. Vemos también aquí, pues al menos un par de animales, lo que parece ser un conejo ardilla y una especie de mapache que también está ahí, un águila se alcanza a ver ahí. Entonces, ¿qué representa esto? Esto es biodiversidad, el inciso C. Diversidad de formas de vida, si lo traduces biodiversidad. Ahora explico por qué no son las demás. El inciso A, biotopo. El biotopo son lugares o sitios geográficos constituidos por condiciones físico-químicas o ambientales específicas donde sobrevive una comunidad. La comunidad también se le puede llamar biocenosis, que es la letra D. ¿Qué es una comunidad o biocenosis? Es un conjunto de organismos de distintas especies que habitan en una región determinada o en un biotopo. Ejemplos de biotopos: desiertos, bosque húmedo, selva tropical, tundra, etc. Todos esos. Y los factores abióticos, el inciso D, son los factores carentes de vida, como lo son la temperatura, el agua, las rocas, el pH del suelo, niveles de precipitación, de lluvia, luz solar, etc., ¿no? Todos esos factores ambientales o físico-químicos que no poseen vida son
abióticos, ¿no? El prefijo o la partícula es carente, carente de vida. Y bióticos sería al revés, todos los sistemas o seres vivos. Número 15. El uso de las mismas en un espacio como base bioquímica es una de las principales características de todos los seres vivos. La base bioquímica de los seres vivos, la química de los seres vivos, todos los seres vivos nos caracterizamos por poseer biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, principalmente. Inciso B, entonces, biomoléculas. 16. Identifica el tipo de relación entre dos organismos de diferente especie donde uno de ellos se alimenta del otro sin proporcionarle algún beneficio al primero, incluso puede causarle la muerte. Efectivamente, eso te describe un parasitismo, que es la letra B, ¿verdad? Hay parasitismos por parte de diferentes organismos, desde bacterias, hongos, gusanos. Los virus, de hecho, son parásitos obligados. Un virus no se puede reproducir sin la ayuda de una célula huésped, ¿sí? Y obviamente puede llegar a causar la muerte. Las demás relaciones, pues no, por ejemplo, el inciso C, cooperación, pues es lo contrario, ¿no? Al parasitismo. Simbiosis es una relación donde un organismo se beneficia, pero el otro también se beneficia, y es una relación a largo plazo. Por ejemplo, la simbiosis dura toda la vida de esos organismos. Ocurre entre, un ejemplo, los nódulos de las raíces de leguminosas con las bacterias nitrificantes del suelo. Las bacterias nitrificantes del suelo le aportan nitrógeno a la planta que puede asimilar para fabricar sus aminoácidos y proteínas. Pero la planta le proporciona azúcares, que es alimento de la fotosíntesis. Y esa relación dura toda la vida de la planta. Eso es la simbiosis, una relación benéfica entre dos especies, pero de largo plazo o que dura toda la vida. No confundir con lo que es mutualismo. El mutualismo también se beneficia en ambas especies, pero es momentánea esa relación. Hay un espacio de tiempo que es limitado. Por ejemplo, la polinización. La polinización del insecto sobre una flor, pues se benefician los dos. El insecto obtiene néctar, alimento, la planta se puede fecundar. Como ya vimos por el polen, ¿no? La reproducción sexual. Entonces, sin embargo, esa relación se da en momentos solamente que el insecto necesite alimentarse. Y puede hacerlo de diferentes, además, flores. Y la flor puede tener diferentes insectos polinizadores. Es un buen ejemplo de del mutualismo. Y el comensalismo se refiere a una relación en la cual un organismo se beneficia, pero sin beneficiar ni dañar a la otra especie. Un ejemplo de comensalismo típico es el del pez payaso con la anémona. El pez payaso se beneficia porque obtiene un refugio de depredadores, ya que la anémona pues no ataca al pez payaso por alguna razón, pero además permite que sobreviva protegiéndolo, ¿no? Y no le causa daño al pez payaso, y aparentemente tampoco un beneficio como tal. Eso sería un ejemplo de comensalismo. Número 17. Derrames de petróleo constituyen una fuerte importante contaminación y puede originar la muerte de peces, aves y otros animales marinos. ¿Qué daño provocado por el petróleo disminuye la productividad de los océanos? Ahí la palabra clave para distinguir la respuesta correcta es productividad, o sea, la generación de biomasa o de seres vivos que se producen en el mar, organismos marinos. Es el inciso B, afecta el proceso de la fotosíntesis. Si en este caso el fitoplancton, que son algas microscópicas, ya no pueden llevar a cabo la fotosíntesis por la obstrucción del petróleo, y como son la base de la cadena alimenticia o de la red trófica también marina, pues obviamente se afecta toda la producción o el desarrollo de seres vivos marinos. Número 18. Relaciona el tipo de reproducción asexual con sus características. Si reproducción asexual es aquella que es carente de géneros, masculino y femenino, sino que hay un solo progenitor. O sea, no se interviene la sexualidad aquí, efectivamente. Gemación se describe con la letra D de dado. Es el proceso por el cual un nuevo organismo se origina a partir de una yema o brote que posteriormente crece hasta formar un nuevo individuo. Por ejemplo, aquí los corales. Los corales en el mar tienen pequeñas yemas o brotes que después se desprenden
y si esa yema o brote encuentra condiciones apropiadas, puede establecer una colonia nueva en otro sitio de coral. También lo que son las hidras, que son organismos marinos, ¿sí? Las esponjas, las levaduras, que son una clase de hongos, también producen gemas o pequeños brotes que se desprenden y después crecen individualmente. Número 2, bipartición, es la letra A. Consiste en la división de un organismo en dos células hijas del mismo tamaño y que se divide por la mitad. Eso lo hacen las bacterias, ¿no? Las bacterias justamente se reproducen por bipartición. Tienes una bacteria, después de cierto tiempo esa bacteria se reproduce, se divide en dos células nuevas genéticamente iguales. Sí, en todas las formas de reproducción asexual, la progenie es genéticamente igual o prácticamente son clonas, ¿no? Y de ahí crecen tan rápido las bacterias que forman grandes colonias en cuestión de horas, de millones de bacterias o más. Esporulación, la letra B, consiste en una serie de divisiones celulares que originan otras células capaces de conservarse hasta que encuentran condiciones óptimas para su desarrollo. Típico ejemplo de las esporas, los hongos. Los hongos generan esporas que después se dispersan en el medio ambiente y permanecen latentes hasta que las condiciones son adecuadas para que éstas germinen y entonces den lugar a un nuevo hongo, a un nuevo organismo de hongos. Partenogénesis sería entonces la letra C. Se presenta en ciertos animales inferiores e insectos. Se da por la formación de un organismo a partir de un óvulo no fecundado. Pues esto lo hacen, por ejemplo, las estrellas del mar. De hecho, es el típico ejemplo de que si se llega a cortar por alguna razón esa estrella, regenera la extremidad completa. O a partir de esa misma extremidad que se cortó, puede generarse un nuevo organismo como la estrella de mar. También los gusanos, algunos gusanos también, o anélidos como también se les llama en taxonomía, son capaces de regenerar segmentos a pesar de que se hayan cortado. Entonces en eso consiste la partenogénesis. 19. Los organismos, inciso A, desintegradores, son el factor biótico del ecosistema que transforman en materia orgánica e inorgánica, es decir, reciclan la materia orgánica en descomposición, como lo son cadáveres de animales, vegetales o incluso excrementos, en nutrientes que se fijan en el suelo y pueden ser absorbidos nuevamente por las raíces de las plantas. ¿Sí? Entonces estos descomponedores o recicladores son hongos y bacterias, principalmente que están en el suelo. 20. Todos los seres vivos tienen una estructura básica en cuanto a la forma, la función y el origen, que se denomina B, la célula. Todas las formas de vida estamos hechos por células, como ya decíamos desde la primera pregunta. Hay diferentes formas, funciones y orígenes dependiendo del tipo de animal o planta o ser vivo que estemos tomando en cuenta. Bien, hasta aquí vamos a concluir esta primera parte de biología para el área 1 y en la siguiente pues ya revisaremos de la 21 hasta terminar en la 35 para que ustedes tengan mayor idea de esta materia en sus respectivas pruebas, ¿no? Exámenes que se presenten cuando ya se programe el examen. Les recomiendo a ustedes de área 1 que también vean el video de área 2 y de área 3, más que nada como complemento de la materia de biología, les puede ser muy útil y finalmente pues resumido, ¿no? Veremos más temas que pueden también venir en su examen en un momento dado, así que ustedes revisen las preguntas de área 2 y de área 3 y vean cuáles también vienen en su propio temario. Espero que haya sido muy útil. También les invito a que se suscriban al canal. Estoy subiendo videos constantemente de lo que manejo, matemáticas, desde aritmética hasta cálculo integral, probabilidad, y también cuando ustedes ingresen a la carrera para estas áreas, estaré subiendo videos de cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, estadística, electromagnetismo, mecánica, etcétera, ¿no? Así que pues creo que les puede ser muy útil, muy adecuado este canal. Suscríbanse, activen la campana para que reciban las notificaciones. Estas semanas, estos días, igual seguiré subiendo más videos. Así que hasta la próxima.